Chávez, pero participé los días anteriores y se ha ido complicando el asunto aquí en el evento. De manera que ya la lógica de ese esquema que está ahí tiene que tener alguna variación. ¿En qué sentido? Si mal no entendía a las partes contendientes aquí, una de ellas está leyendo, digamos, los males cubanos en términos de vicios capitalistas y rezagos capitalistas. Es decir, la Cuba de hoy tiene problemas, pues son problemas capitalistas. Y no solamente la Cuba de hoy, la Cuba de antes también. Entonces, esa posición asume que aquí no hay socialismo. El socialismo ni es el cubano, ni es el socialismo real de Europa del Este. Es un socialismo que yo diría hasta cierto punto, no, lo diría con toda seguridad, idílico, no existe ni siquiera en los libros. Y por eso yo no acabo de entender este otro bando que está discutiendo como un supuesto bando que defiende el capitalismo y las gracias de la economía de mercado. El otro bando, por supuesto, que no puede entender una economía que no sea de mercado, es su cosa. En los dos bandos contendientes. Pero bueno, a mí me preocupa más el primero que mencioné, porque la lógica de esto está concebida como siempre se ha pensado aquí, que Cuba es socialista. Y el presupuesto es que estamos hablando de un país socialista, un socialismo de Estado, como usted le quiere llamar, pero socialismo al fin. ¿Entiende? Entonces, en esa lógica de que en Cuba hay socialismo, un socialismo o hubo socialismo, para ser exacto. Hubo socialismo hasta lo que está pasando en estos momentos, ya esto no se puede, esto es otra cosa, ¿entiendes? Pero hasta hace muy poquito, pues yo consideraba que sí, partía de la idea que en Cuba había socialismo y que el capitalismo digamos, del primer mundo, de las sociedades más avanzadas, pues no era ya tal capitalismo. Y sobre todo no el capitalismo el cual se tiene en cuenta la izquierda que lo critica desde Cuba o específicamente desde Latinoamérica, ni siquiera desde Latinoamérica. La izquierda latinoamericana critica otra cosa, critica la globalización, está más encaminada. Pero las opiniones que yo oí ayer aquí y antier están dirigidas contra un capitalismo que yo no sé dónde está. O sea, porque no es el que hoy está en el primer mundo, ni siquiera es el que está en América Latina, que está sometida a un proceso de globalización también, y ya las cosas no se pueden leer en términos de esa oposición binaria, me parece a mí, ¿no? Ahora, Cuba es un caso especial. Especial porque en Cuba hay de todo a la misma vez. Eso es lo complejo que tiene esto y que no deja ponerse de acuerdo las dos posiciones que yo pude ver aquí. Me parece que tuve que hacer un esfuerzo de abstracción muy grande para entender que hay personas que critican el sistema cubano, pero que son socialistas, o sea, son socialistas y entonces ven el sistema cubano como capitalista, como rasgos capitalistas, todas las cosas malas que se ven aquí. Eso me dio bastante trabajo, porque de lo contrario es irracional la otra posición. Para que sea racional, tiene que ser que se parte del presupuesto que el socialismo no es ni el de Europa del Este, como dije ya, ni el cubano, ni es un socialismo que está por ver dónde está, porque ni siquiera está en los libros escritos que son estos. Y si no están en los libros, mucho menos en la experiencia real y cotidiana en la vida real de la gente. Está muy complicada esa posición, se lo confieso, no puedo asumirla porque es que esto es más idílico y más utópico que el comunismo, que está mucho más allá del Edén religioso. Eso no es ni siquiera pura posibilidad, Entonces, esto me obliga a hacer una pequeña explicación de tipo filosófico. Yo, como le dije, soy filósofo y no me dedico incluso a filosofía política. Por lo tanto, tengo que hacer unas aclaraciones para que se entienda mi posición. Ya más o menos se va viendo claro que no pienso en términos de oposición de capitalismo y socialismo en este momento. Y que las características de Cuba son muy sui generis, muy singulares en este momento. Estamos hablando en el presente. Ahora, quiero aclarar algo. ¿Por qué se puede pensar la cultura y por qué se puede pensar en términos de no oposición? El primer asunto, como se verá después, es el fenómeno de la globalización. Entenderlo significa pensar más allá de esa oposición. Y es lo que hay que entender, lo que tiene que entender Cuba, no luchar con el capitalismo. Porque ese capitalismo, yo no sé dónde está, honestamente. Y por otra parte, entender ese proceso que es el que está cambiando la fisonomía cubana. En todo caso es la globalización, no es otra cosa. Ahora bien,
¿Qué les decía yo? Que, por ejemplo, los supuestos filosóficos a los que yo parto hay que hacer un poquito de esfuerzo para entender la posición mía. Yo no pienso en términos de historia, ni considero incluso que la historia exista. Para mí eso no existe en absoluto. Hay una manera de pensar que es moderna, y fíjense que cuando vayan a hablar en términos de capitalismo, el que quiera criticarlo, yo le aconsejaría que hablar en términos de modernidad, porque el fenómeno, el proceso de la modernidad es común para todos los sistemas, socialistas o capitalistas. Hay un proceso de modernización que tienen que pasar las naciones, quieran o no quieran, y el problema está ahí. No está en el nombre que tú le pongas eso. Eso es secundario. Entonces el asunto está en que se pensar en términos de, digamos, de transhistoria, más allá de la historia, es concebir que nosotros no somos el resultado de la evolución de un proceso histórico objetivo que se desarrolla mediante una apropiación cada vez más plena de su propio fundamento, de manera que es como un torbellino que va evolucionando y nosotros, en ese torbellino aparecen las civilizaciones, una detrás de otra. Aparece el hombre, la vida y no sé cuántas cosas más, y aparecen las civilizaciones. Esa manera de pensar históricamente molesta, pero pensar desde el punto de vista de la historia molesta mucho. Es muy incómoda para la hipótesis, muy incómoda para la filosofía, para pensar la cultura, no sirve, no funciona. Entonces, hay una cosa que es propia del marxismo, que es la divinización de la historia. Ahora, hay gente que lee marxismo también de una forma u otra. Yo no creo que haya muchos marxismos, como dijo Dimitri. Bueno, lo hay. Pero ¿cuál es el problema? Que ninguno sirve para nada. Ninguno ha servido para nada. Puede ser que haya infinito, pero que no ha servido para nada, eso está claro. Entonces, el asunto está que también hay que releer a Marx. Hay las dos posibilidades, desde otra perspectiva. Porque si uno piensa en términos lineales, la historia en términos lineales, pues uno lo que está preso de un mecanismo, el mecanismo de la evolución, que es el mismo que aplica a la célula, a la vida, es un esquema igual preconcebido, exactamente idéntico para los asuntos de la historia, de la sociedad humana y de la evolución de la vida. Eso es un esquema, y es importante pensar en estos términos epistemológicos, para ver, porque aquí, por ejemplo, ayer había una muchacha rapera con un discurso muy lindo, pero a mí me hubiera gustado preguntarle si hubiera habido espacio. ¿Desde qué posición tú piensas? Porque la muchacha, hago el cuento, lo adelanto, reacciona en contra del macho que está rapeando. No podemos imitar al macho, ¿no? Pero entonces, cuando desarrolla la fundamentación de su reacción contra el macho, pues sencillamente toda la argumentación es extraída nada más y nada menos que el mundo del mundo neoliberal occidental, con el discurso que se ha apropiado de las democracias occidentales, el discurso del estructurador que cogieron del postestructuralismo, de toda la línea que va desde postestructuralismo francés, los de los estudios culturales, los estudios postcoloniales, incluso el giro de colonial del que hablaba Ramón. Todo eso la gente lo usa y no sabe que son valores que han pedido prestado a esas democracias occidentales que tanto se critican. Entonces, eso es un problema, una contradicción muy palmaria que tenemos que ver siempre de qué posición uno está hablando. Cuando uno se da cuenta de eso, ese darse cuenta, puede releer a Marx en otros términos. Y lo primero que tienes que pensar es que para Marx no le funciona tampoco el tema de la historia. Marx decía, las ideas, yo no soy marxista, pero soy un historiador de la filosofía y le doy a Marx la posición que le doy a Aristóteles, no, ni siquiera eso, le doy menos porque Marx mismo dijo que él no era filósofo y de paso le tenía bastante mala simpatía a la filosofía. Y pues yo, como soy filósofo de profesión, esa cosa por supuesto no me gusta, pues si fuera pelota, que me la mande la pelota, no me gusta. Pero está bien que eso está a nivel de estado de ánimo y se puede dejar a un lado, por lo tanto hay cosas rescatables en Marx. Por supuesto, no todo es malo. Y cuando uno va a rescatar, lo primero que tiene que ver es cuál es su posición. Podrán haber muchos marxismos, pero Marx dijo una cosa bien clara: las ideas no tienen historia. Por lo tanto, no resultan de un encadenamiento lógico que pare a una abstracción tras otra. Y nosotros estamos muy acostumbrados a hacer eso. Sino que las ideas se producen, y este es el ABC de lo que se llama la concepción materialista de la historia, que es el único logro de Carlos Marx, y no porque sea poco, es grandioso, pero que no le atribuyen otras cosas que no tienen que ver con él. Su logro teórico está justamente en lo que se llamó concepción materialista de la historia. Es una concepción que trata, digamos, de relevar a la filosofía y relevar ese encadenamiento de ideas abstractas, de sistemas que se mueven con una lógica propia. Pero eso significa que uno produce ideas en un contexto, lo que la gente le llama un contexto histórico concreto determinado, eso que la gente usa mucho, tipo manual.
Marx decía, sencillamente así, esa es la posición de partida. Los hombres producen su vida y entran en determinadas relaciones de producción de su vida material. Y en ese proceso producen no solamente su vida material, sino también ideas. Quiere decir que no es la historia la que puede justificar una situación, sino al revés. Es que la producción ideal depende de la cultura, si se lee en los términos actuales, porque Marx no tenía ese digamos, potencial conceptual para ver las cosas más claras. Pero si se leen en términos de cultura, es como que yo les digo a ustedes, miren, no, el hombre no es producto de la historia, es la historia producto del hombre. No existe la cultura en la historia, porque eso sería la barbaridad más grande que se puede afirmar. No existe la cultura en la historia, sino la historia, e incluso las historias en la cultura. Ese es el paso esencial que hay que dar. Entender, y me apoyo en Marx, y esta es mi posición ya, que existen formas de la cultura que se autorreproducen, se autoconstituyen, es la palabra. Y en ese proceso de autoconstitución, de esa forma de la cultura, que no son otra que la religión, el arte, la ciencia y la tecnología, pues sencillamente ellos se interpretan de una forma específica su experiencia pasada, se autoconstituyen también tratando de ordenar y pensar el pasado. Y la historia es la historia que se cuenta desde el sistema de cultura dominante, porque siempre lo que hay en lugar de la historia es un juego de subordinación y dominio de las diferentes formas de la cultura. Entiéndase bien, si ustedes son hombres modernos, ustedes van a reconstruir el pasado, a reinterpretarlo en términos modernos. Y lo que hay en la modernidad es el fenómeno de la ciencia. O sea, usted como sujeto puede estar desarrollando un discurso determinado, pero al final es la ciencia autoconstituyéndose a sí misma. Claro, eso es en la modernidad nada más. Si fuera en el medioevo, fuera la religión, que es la forma dominante. Si fuera en la antigüedad, fuera el arte. Si fuera en el mundo, digamos, precivilizado, primitivo, entonces la forma es el ritual. Pero en este mundo de hoy, lo que está sucediendo es que la tecnología se ha convertido en la forma dominante de la cultura, y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Y la tecnología era, en aquella retórica de la oposición del capitalismo y socialismo ante la Guerra Fría, el logro de la base técnico-material de la sociedad, o sea, de la base tecnológica de la sociedad, era el lema y el fin, y el único fin del comunismo. Yo no sé si ustedes se acordarán de eso, pero el alcance de esa base tecnológica era el fin, el que estaba encaminado el sistema comunista. Lo curioso de esto es que son sistemas antagónicos y compartían el mismo fin, porque ese también fue el fin del capitalismo, que lo logró, dicho sea de paso, y no lo logró el socialismo soviético. ¿Entienden? Entonces el asunto está que todo parece indicar que existen esas formas autónomas, no es la cultura remodelándose, rediseñándose a sí misma. Por eso yo hablaba de que hay una lógica que uno no puede violentar, aunque vaya con sus esquemas a imponerse a la realidad. La cultura sola se va a acomodar, porque lo que estamos asistiendo nosotros, si sabemos pensar más allá de la historia, recuerden que las coordenadas, yo se los digo porque no tengo que recordar, no tengo que saberlo. No por ignorancia, sino porque son planteamientos teóricos míos, y ustedes a mí no me conocen, es por esa única razón. Pero bueno, las coordenadas epistémicas del hombre moderno es la historia y el mundo objetivo. Uno se localiza así, se encuentra localizado en tanto hombre moderno frente a un mundo objetivo y atascado en la historia. Y esos esquemas, para entender qué es la cultura y para entender qué está pasando hoy, hay que superarlo, hay que reducir esos esquemas a nada, para poder entender qué es lo que sucede. Entonces, como les decía, para mí, más allá del asunto de capitalismo y socialismo, pues me parece que lo que hay es un juego de subordinación y dominio de las formas de la cultura, que cuando se habla de cultura, entiéndanlo bien, no son las provisiones artísticas, no, la cultura es el mundo humano, tanto objetivo como subjetivo, como ustedes le quieren llamar, todo es cultura. Hay una ecuación que es inviolable aquí: mente es igual a hombre y hombre es igual a cultura. Por lo tanto, mente, hombre y cultura es exactamente lo mismo. Y nosotros no tenemos que ver con ninguna objetividad extraña a esa, sino con un mundo cultural. Entiendan que lo que hay es un grupo de individuos que, como nosotros empezamos a discutir y a arreglar el mundo, y llega un momento que nos creemos de verdad, que lo vamos a arreglar, que lo vamos a cambiar con esos conceptos. Así no se cambia el mundo, uno sabe que desde Marx se cambia con acciones prácticas, ¿no?
Pero lo que no hay que confundir es una realidad que es de conocer